Alguien me estuvo observando desde dentro de mi casa. Nunca tuve miedo de vivir sola, al contrario. Me gustaba el silencio, me gustaba llegar a casa y saber que todo estaba exactamente donde yo lo había dejado. Pero exacto, en pasado, me gustaba. Ya no. Antes eso creía. Me mudé a ese departamento buscando tranquilidad. Era pequeño, sencillo, limpio. Yo no tenía tiempo de acomodarlo. Mientras más práctico, mejor. Demasiado barato para la zona. Eso me encantó. Cuando pregunté por el precio, la inmobiliaria solo dijo que el dueño tenía prisa por rentarlo. Realmente no pregunté, no me interesaba. Si al dueño no le importaba que su departamento valiera más que el 90% de los departamentos de la zona, pues por mí mejor. Las primeras semanas fueron completamente normales. No tuve que mudar muchas cosas. El departamento básicamente estaba amueblado. Yo solo traje mi ropa, mis cosas del trabajo, un par de cositas para la cocina y listo. Me acostumbré muy rápido al espacio, a la luz de las ventanas, al eco leve de mis pasos por la noche. Nada se sentía extraño. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que de repente empecé a notar detalles. Cosas tan pequeñas que si las contara en voz alta sonaría absurdas. Un vaso que yo juraba haber dejado en la cocina aparecía en la mesa. Una silla ligeramente movida. La tapa del jabón abierta cuando estaba segura de haberla cerrado. Es más, la pasta de dientes destapada, cuando yo desde siempre he tenido un trauma con cerrarla. Al principio me reí de mí misma. Pensé que era cansancio, estrés, que mi memoria simplemente estaba fallando. Es que en ese momento yo estaba en tantas cosas al mismo tiempo. En el trabajo todo era un caos. Acababan de despedir a una persona muy importante y me tocó reemplazar sus actividades. Solo pensé que eso estaba justificando todo este caos que yo traía en mi memoria. Pero luego pasó algo que no pude ignorar. Una noche llegué tarde del trabajo. Estaba agotada, realmente cansada. Dejé las llaves en el mueble de la entrada, como siempre. Y eso no solo lo hago en esta casa, esa es una costumbre que tengo desde siempre. Me quité los zapatos. Me fui directo a la cama sin prender la luz del pasillo. En verdad, estaba muy cansada. A la mañana siguiente, las llaves no estaban. Busqué por todos lados. En mi bolsa, en los cajones, en la ropa que traía puesta, en la cocina, en el baño, aunque era imposible porque yo no había ido a ninguno de esos sitios. Directamente había llegado a la cama a dormir. Las encontré horas después, en mi mesa de noche. Ahí sentí algo distinto. No era miedo, algo peor. La certeza incómoda de que alguien había estado ahí y que se había dado su tiempo. Yo estaba segura de lo que había hecho, porque soy una mujer de rutinas. Estaba completamente imposible y fuera de lugar que yo estuviera haciendo las cosas diferentes. De hecho, mi última pareja y yo tuvimos ese problema. Me decía, tú siempre haces todo repetitivo y esperas que el mundo funcione igual. Y sí, yo justamente estaba esperando que todo el mundo funcionara igual. Por eso, cuando comenzaron a pasar estas cosas, tuve que llegar a la conclusión de que era alguien externo. Alguien que no se estaba fijando en esos pequeños detalles. O quizás peor, lo estaba haciendo a propósito. Decidí probar algo. Hasta ese momento, una tontería. Antes de salir, al día siguiente coloqué una taza de una forma muy específica, volteada, al borde exacto de la mesa. Tenía en el interior agua,
marcada con una línea muy sutil que yo había hecho. Algo que yo sabía que no podía moverse solo, y esa era la trampa perfecta para saber si había alguien más en casa o no. Insisto, no tenía miedo. Se llamaba curiosidad. Extraño, yo lo sé. Hasta la fecha me pregunto cómo no salí aterrorizada en ese momento y llamé a la policía. No lo sé. Cuando regresé, la taza estaba derecha. Sentí frío. No grité, no corrí. Me quedé parada, mirando aquella mesa, tratando de convencerme de que había olvidado cómo la dejé. De hecho, me dije a mí misma, ¿por qué no tomaste una foto? Quizás así hubieras podido comprobar que efectivamente habías dejado aquella taza como dijiste que la ibas a dejar. Esa noche dormí con la puerta del cuarto cerrada. Algo que nunca hacía, porque según yo me daba calor. Los ruidos empezaron después. No eran golpes, tampoco no eran pasos. Se escuchaba algo más como un respiración suave, casi cuidadosa, como si alguien intentara no ser escuchado, pero al mismo tiempo que yo supiera que él estaba ahí. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Me desperté una madrugada con la certeza absoluta de que no estaba sola. Miré el reloj. 3:42 de la mañana y mi mente comenzó a dudar. Yo ya no sabía si en realidad estaba escuchando algo o yo quería creer que sí. Me quedé inmóvil, escuchando. A propósito, no me moví. Quería agarrar desprevenido a quien fuera que estuviera allá afuera. Entonces lo escuché. Un suspiro. Justo del otro lado de la puerta. Por supuesto que no abrí, es más, ni siquiera me pude mover. No tenía la capacidad de poder respirar ante esa situación. Me paralicé. En ese momento sí sentí miedo. ¿Qué digo miedo? Terror. A la mañana siguiente, cuando ya había luz, como si la luz me fuese a proteger de algo, revisé todo el departamento. Puertas, ventanas, cerraduras, nada estaba forzado. Nada estaba roto. Todo estaba exactamente en el mismo lugar que debería estar. Pero yo lo escuché. En el closet encontré algo. Una marca en la pared, a la altura de un hombro. Como si alguien se hubiera recargado ahí. Pero no era un recargón ligero. Como si alguien lo hubiera hecho durante mucho tiempo. Inmediatamente decidí que debía terminar con todo este misterio. Pero no llamé a la policía. Llamé a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras, incluyendo la de la puerta trasera que daba a los contenedores de basura. Compré una cámara pequeña y la coloqué apuntando a la sala porque, como les dije, era un departamento pequeño y desde la sala se podía ver un ángulo perfecto para entender si alguien estaba dentro. Me fui a trabajar con el estómago hecho nudo. Por supuesto que esto no se lo había comentado a nadie, porque ¿quién iba a creer que había alguien dentro de mi departamento? Lo primero que me dirían es, llama a la policía. ¿Pero qué les iba a decir? ¿Escuché un suspiro? Nadie me iba a creer. Ese día no rendí. Por supuesto que no estaba concentrada en absolutamente nada que no fuera la cámara. Solo pensaba en regresar, y ese día por fin se iba a disipar toda duda. Cuando llegué, revisé la cámara. Al principio no había nada fuera de lo normal. Revisé hora por hora, hasta que adelantando el video, a las 3:41 de la mañana, la cámara captó movimiento. Una sombra, humana, borrosa. No entró por la puerta, no apareció desde la ventana. Venía del pasillo, como si viviera adentro del departamento. Sentí náuseas, miedo, terror. Alguien adentro del departamento
como si viviera ahí. Llamé a la policía inmediatamente porque eso sí era una prueba de que no estaba alucinando. Revisaron todo. No encontraron entradas ocultas. No encontraron señales claras. De alguna forma ellos me decían que quizás se había colado por la puerta y mi cámara solo captó cuando venía del pasillo, pero ya estaba dentro. También existió esta otra teoría. Probablemente alguien con una llave antigua, dijeron. Por último terminaron diciendo, quizás, señorita, es estrés. Yo no sé cómo podían decir eso cuando la cámara mostraba que alguien estaba dentro, aunque yo no pude comprobar cómo había entrado. Esa noche decidí no dormir ahí. Empaqué lo básico antes de irme. Algo me hizo detenerme. La cámara. La tomé para apagarla. Al final de cuentas, ¿de qué servía? Nadie me creía. Y fue entonces cuando vi algo que no había notado antes. En el reflejo del espejo del pasillo había alguien parado, muy quieto, mirando directo a la cámara. No era la sombra del video, era otra toma, más clara. Era un hombre. Detrás de él, en la pared había marcas, rayones, como si hubiera estado contando los días. Me fui esa misma noche, no regresé. Le pedí a mi mejor amiga que me dejara quedarme en su casa. Durante días no pude dormir. No por ruidos, sino por el silencio. Es más, hasta una parte de mí escuchaba los suspiros, la respiración. Dejé de saber que era real y que no. La policía me volvió a llamar días después. Querían hacerme más preguntas. Me dijeron, ¿estás segura de que nunca notó que faltaba comida? ¿Ropa movida? ¿Objetos fuera de lugar constantemente? Les dije que sí, muchas veces, pero eran tan sutiles los cambios que no los pude ver hasta tiempo después. Pero sí, allí estaban. Todas esas cosas que me decían sucedieron. Se miraron entre ellos. Suspiraron. Eso es lo preocupante, dijo el policía. Porque no parece que entrara. Parece que vive ahí. ¿Cómo? ¿Cómo que vive ahí? Me explicaron lo que encontraron detrás del closet. No era solo un hueco. Era un espacio perfectamente adaptado. Había una colchoneta vieja, envases de agua, restos de comida y un cuaderno. El cuaderno no tenía fechas, solo frases. Sobre mí. Alguien estaba viviendo conmigo y yo no lo sabía, porque ese alguien estaba del otro lado del closet. Las frases decían, hoy llegó cansada. Cantó mientras lavaba los platos. Se quedó dormida en el sillón. No eran amenazas, no era violencia. Me observaba, constantemente. ¿Desde cuándo? Le pregunté a los policías. Al menos 3 meses, respondieron. Tal vez más. Este es un conteo que tenemos a partir de la cantidad de alimento que encontramos. ¿3 meses? 3 meses compartí el mismo aire que un desconocido. ¿Y por qué no me hizo nada? Pregunté. Tardaron en responder. Porque usted no era el objetivo final. ¿Qué? Me dijeron que no sabían absolutamente nada más que lo que habían dicho. Semanas después, supe que había sido un antiguo trabajador del edificio. Conocía la estructura, los espacios falsos, cada hueco en ese lugar. Pensé que ahí terminaría todo, pero no terminó. Una noche encontré algo en mi mochila, la cámara. Yo juraba haberla dejado con la policía, pero no. No sé cómo, pero estaba en mi mochila. La encendí. El último archivo no era el que yo había visto. Había un último archivo nuevo, con fecha posterior. El video empezó. Era la sala del departamento, completamente vacía, oscura. Era de noche. La cámara de repente se movió, como si alguien la sostuviera.
Entonces, una cara. Una cara apareció frente al lente. Muy cerca. Se alcanzaba a distinguir su rostro. Un hombre. Sonrió y dijo: ahora tú sabes cómo se siente. Susurrando. El video terminó. Al fondo, en el reflejo, no estaba el departamento. Era la habitación donde yo estaba viendo el video. Detrás de mí. Desde entonces no vivo sola. No ignoro ruidos. No asumo que estoy a salvo porque aprendí algo que todavía me congela. A veces el peligro no entra. A veces ya te está esperando.